En este video te comparto cómo tejer estos mitones a crochet en una pieza. Lo van a poder adaptar a cualquier grosor de hilado que tengan, ya que vamos a tejer a medida. El calce que tiene es perfecto, son súper cómodos y se tejen rapidísimo. En menos de 2 horas van a poder tener un par listo. Yo estos se los tejí a mi marido. Muestro que pesan menos de 25 gramos. O sea que con un ovillo de 100 gramos de un acrílico de grosor medio van a poder hacer 2 pares. Esto les puede variar un poquito, más o menos, según el material que elijan y el tamaño que vayan a tejer. Hola, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy voy a tejer los de mi hijo y para eso utilicé un material mezcla de merino y acrílico y una aguja de 5 milímetros. Empezamos tejiendo una cadena de cualquier número de puntos que va a corresponder al alto de nuestro guante. Vamos apoyando la cadena sobre la mesa y vamos a ir midiendo sobre nuestra mano para ver dónde nos va a empezar el guante, si en los nudillos, más abajo, y qué parte queremos que nos cubra el elástico. Entonces pueden tomar 1 centímetro de esta manera y lo agarran así y van a medir hasta su muñeca y después le pueden agregar el elástico que ustedes quieran, 3, 4 o 5 centímetros. Trasladan esa medida que ustedes quieren a su cadenita y esa es la medida que vamos a tejer. Hice 29 cadenitas para tejer ahora 28 puntos. Entonces, desde la segunda cadenita, desde la aguja, voy a pinchar en la hebra de abajo y ahí voy a colocar un punto bajo. Y ahora voy a ir repitiendo esto, colocando un punto bajo por cada cadena hasta llegar a la última parte donde voy a colocar el elástico. Acá ya tejí 20 puntos bajos y ahora en los 8 puntos que me quedan voy a trabajar en la hebra de abajo pero en punto deslizado. Entonces voy haciendo un punto deslizado por cada punto hasta llegar al último. Cuando llego al final completo acá el último punto. Ahora levanto una cadenita de altura, esto lo voy a repetir siempre en cada una de las puntas para poder girar mi tejido. Y ahora vamos a repetir la fila 1 pero al revés. Entonces comenzamos por los puntos deslizados y vamos a pinchar siempre a partir de acá en la hebra trasera, la más alejada nuestra. Entonces comienzo con un punto deslizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a partir de acá comienzo a completar en puntos bajos, siempre en la hebra de atrás hasta llegar al último punto. Cuando llego al final, tomo el punto de manera normal, paso por ambas hebras y de esa forma el borde me va a quedar más pulido. Una vez completa la segunda fila, a partir de acá levanto una cadena y vamos a repetir la primera hilera. Entonces, comienzo a trabajar siempre en la hebra trasera y voy a ir completando un punto bajo por cada punto que tengo y cuando llego a la parte del elástico completo con puntos deslizados siempre en la hebra trasera. Si quieren se pueden ayudar de marcadores visuales, entonces van a colocar uno acá en el primer punto, otro donde les empieza o les termina el elástico y el tercero puede ir acá al final del tejido. Una vez establecidos todos los puntos y que ya sabemos cómo los vamos a tejer, vamos a repetir esto hasta cubrir el ancho de la palma de nuestra mano. Ya completé 15 filas que equivalen aproximadamente a 7 centímetros. Acá ya ubiqué mis marcadores porque ahora vamos a empezar a tejer toda esta partecita de acá que es la que va a corresponder ahora a la parte del pulgar. Entonces
Van a medir sobre su mano de esta forma, ¿ven? Yo acá marqué donde me empieza el elástico en la muñeca y después vamos a marcar ahí donde nos coincida con el pliegue. Esta distancia también la pueden medir en la mano con el centímetro de esta forma, desde donde les empieza el guante y después trasladan esa medida a su tejido. Y esos son los puntos que vamos a marcar. Una vez que tenemos marcadito ahí, vamos a continuar ahora tejiendo de manera normal, como veníamos haciendo hasta ahora, y vamos a tejer hasta el punto que queda justo antes de este marcador. Completé los 8 puntos deslizados y tengo 10 puntos bajos hasta mi marcador. El último punto lo vamos a tomar en ambas hebras para que de esa forma el tejido después no se abra ahí. Y ahora vamos a agregar cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mi caso. Esto va a corresponder a la altura de mi pulgar. Y ahora vuelvo para atrás y voy a hacer un punto bajo en cada cadenita. Y en total me van a quedar 5. Y después ya empiezo a completar en la parte del tejido que me queda con los puntos bajos, pero siempre en la hebra de atrás como veníamos haciendo. Vamos ahora a completar la fila 1 y 2. Desde este punto hacia abajo subimos y bajamos hasta tener un total de 15 filas, igual que en la palma. Y para calcular la altura del pulgar, lo que pueden hacer es tomar el centímetro y medir de esta manera desde el pliegue, igual a como habíamos hecho en esta otra parte, y después toman esa medida y la vamos a trasladar a nuestro tejido. Yo acá tengo 3 centímetros, entonces miden ahí y esas son la cantidad de cadenitas o puntos que vamos a tejer. Para poder contar sus filas van a tener estas una y la parte alta del tejido sería otra. Entonces en el hundimiento hay uno y acá tienen otra y así van a poder ir contando. Una vez que hayan completado entonces la misma cantidad de filas en el pulgar que en la mano, vamos a terminar en la parte superior del tejido con la cadenita al aire y ahora vamos a doblar de esta manera para poder cerrar lo que es la parte del pulgar. Entonces juntamos de esta forma y vamos a pinchar en la hebra de atrás y buscamos la cadenita que le corresponde y vamos a ir cerrando con puntos deslizados, haciendo coincidir cada uno de los puntos, punto por punto. Cuando llego al último, lo voy a tomar en las 2 hebras para que después el tejido no se abra. Y ahí hago el último punto deslizado. Una vez que tenemos esto así, vamos a mirar acá donde habíamos tomado las 2 hebras, este último punto, vamos a enganchar el tejido acá con un punto deslizado ahí. Y si quieren, pueden ahora, vamos a trasladar este marcador y se lo vamos a colocar a ese punto deslizado que hicimos recién, ahí, para saber que ese punto no lo tenemos que tejer. Y ahora nos vamos a la parte de la palma del tejido y vamos a buscar acá el primer punto que tenemos libre y lo tomamos por las 2 hebras y ajustamos un poquito ahí. Después continuamos tejiendo hacia arriba solamente en la hebra de atrás como veníamos haciendo. Cuando llego al último punto, tomo las 2 hebras de manera normal, hago una cadenita al aire, giro
Y ahora vuelvo haciendo un punto bajo por cada punto que tengo, siempre en la hebra de atrás. Así hasta completar estos 10 puntos que me habían quedado en esta parte. Acá ya llegué donde tengo el marcador. Entonces ese punto no lo tengo que tejer, me lo salto. Ahí corro el marcador un cachito y voy a mirar acá este punto que ya está tomado. Ese tampoco lo tejo, me voy al punto que le sigue. Y ahí voy a tomar las 2 hebras también para que el tejido no se me abra. Y hago un punto bajo ahí y ajusto. Y ahora voy completando con puntos bajos, siempre en la hebra de atrás, y después completo el elástico con los puntos deslizados como veníamos haciendo. Repetimos ahora la fila 1 y 2 con los puntos que teníamos inicialmente, 28 en mi caso, y vamos a completar ahora la otra parte. Acá yo tenía inicialmente 15 filas y cuando cierro el pulgar ya empecé a tejer la primera fila del otro lado. Y ahora completo lo que me falta. Van a contar sus filas siempre en la parte superior. Acá ya completé las 15 del otro lado, o sea que en total tengo 30. Vamos a terminar acá arriba. Una vez que tenemos la cadenita al aire, doblamos y vamos ahora a hacer la costura de cierre. Voy a pinchar tomando la hebra de afuera, en este caso la que está más cerca mío, y después hago lo mismo con la espiga de la cadena inicial. Voy a tomar la que está más alejado mío, que en este caso sería la de afuera. Y una vez que las tengo así, voy a ir cerrando con punto deslizado. Voy repitiendo esto, haciendo coincidir todos los puntos hasta llegar abajo. Si ustedes lo necesitan, dependiendo de la elasticidad de su tejido, pueden agregarle 2 filas más. Una vez cerrado todos los puntos, cortamos la hebra dejando una colita para poder esconder. Después con aguja lanera cerramos, ajustamos y listo. Así se ve la costura, sería esta de acá, que nos va a quedar en un costadito. Y con eso ya tendríamos completo el primer guante. Solo nos restaría hacer uno exactamente igual para la otra mano y listo. Y así se ven terminados. Acá les comparto los míos, que los tejí con aguja 4,5. Tiene una mezcla de merino fingering y unas hebras lace con lurex, preciosos. Y el de mi hijo los tejí con 5 milímetros y el de mi marido con 5,5. Mi hijo dice que son muy prácticos porque le permiten usar el celular, escribir en el cole, abrir el portón y todo eso sin morir congelado en el intento. Así que bueno, espero que les guste para toda la familia. Les mando un cariño grande. Nos vemos la próxima.